Hola, ¿qué tal? Soy Juan David. En este video aprenderás paso a paso cómo configurar tu entorno de desarrollo web local utilizando SAMP, una herramienta popular para desarrolladores web. Si eres nuevo en el desarrollo web o simplemente quieres tener un entorno de pruebas en tu máquina, este video es para ti. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestro navegador y vamos a buscar SAMP. Como resultado obtendremos esto y le daremos al primero, a este que dice SAMP, Installer and Download. Aquí nos encontraremos con la página de Home. Como podemos ver, dice descargar y tenemos Windows, tenemos Linux y tenemos para Mac. Sin embargo, le vamos a dar aquí en la barrita donde dice descargar. Aquí vas a ver que nos encontramos lo mismo para Windows, para Linux y para Mac, pero a diferencia de que tenemos tres opciones de descarga. Entonces tú te preguntarás, ¿cuál debo descargar? Pues realmente puedes descargar cualquiera, no hay problema. Esto solo significa que son las tres versiones que están en soporte en este momento. Entonces yo, ¿cuál te recomendaría descargar? Te recomendaría descargar la del medio. No es la más reciente, que tal vez pueda traer errores, ni la más antigua, que tal vez pierda funcionalidades. Entonces yo diría que la mejor opción siempre es descargar la que tenemos acá en el medio. Entonces simplemente le vamos a dar descargar en caso de que tengas Windows, en caso de que tengas Linux acá y en caso de que tengas Mac acá. De igual forma pues va a ser muy similar, pero va a variar según tu sistema operativo. Si le vamos a dar aquí, si tal vez como a mí en este caso no se inicia la descarga, le van a dar clic aquí. Como pueden ver, esto ya inicia la descarga y solo tienen que esperar un momento a que termine. Ya que ha finalizado la descarga, vamos a cerrar todo esto, inclusive podemos cerrar el navegador, no lo necesitamos. Nos vamos a ir para descargas. Aquí tenemos nuestro instalador. Sencillamente le van a dar clic derecho y lo van a ejecutar como administrador, o también le pueden dar a abrir, no hay ningún problema. Aquí nos sale esta advertencia, le vamos a dar que sí y acá nuevamente nos sale una advertencia, no hay problema con esto, sencillamente le vamos a dar a aceptar y aquí nos vamos a encontrar con esta ventana del instalador, le vamos a dar siguiente. Aquí nos van a dar las opciones de los componentes que podemos instalar como MySQL, Filecilla para administrar archivos por FTP, Mercury, Tomcat, PHPMyAdmin, etc. Por lo general, pues lo ideal es mantenerlos todos porque en un futuro los podemos utilizar, no hay necesidad de desmarcar ninguno porque igual el peso que esto genera en el equipo pues es mínimo. Y pues aprovechamos todas esas tecnologías que nos ofrece SAMP. Le vamos a dar siguiente. Acá nos pregunta la ruta donde lo deseamos instalar. Por lo general y lo más recomendable es usar la ruta base, o sea esta que es disco local C, SAMP. No cambiarla, pero si por necesidad lo ven de cambiar lo pueden hacer, pero lo ideal es dejarla así tal cual. Le vamos a dar siguiente. Acá nos habla del lenguaje, pues prácticamente solo tenemos dos opciones y lo ideal es el inglés. Vamos a dar siguiente y aquí empieza la instalación. Esto solo tardará un par de minutos. Aquí ya terminó nuestra instalación y como podemos ver nos dice que ha completado con éxito. Sin embargo nos sale un checkbox que nos da la opción de quitarlo o activarlo. Si lo dejamos activo y le damos finalizar, él nos va a abrir el panel de control de SAMP. Sin embargo yo lo voy a desactivar para abrirlo manualmente y ustedes puedan ver cómo lo van a hacer cuando ya no tengan esta ventanita. Entonces le vamos a dar acá y le vamos a dar finalizar. Este instalador ya no lo necesitamos, así que lo podemos eliminar y lo vamos a cerrar. Ahora nos vamos a venir para el inicio y vamos a buscar SAMP. De esta forma lo van a abrir siempre. Aquí nos va a salir un panel. Entonces, como podemos ver, tenemos el panel de control de SAMP y tenemos diferentes servicios. Normalmente vamos a usar Apache y MySQL. MySQL nos sirve para administrar base de datos y Apache para ejecutar nuestros sitios hosteados en nuestro equipo para verlos en nuestro navegador. Entonces, vamos a ver cómo crear nuestro primer proyecto. Entonces, para eso vamos a iniciar los servicios y eso lo vamos a hacer desde Start. Para que se inicie el Apache, aquí nos va a salir esta ventanita del firewall. Le vamos a dar permitir para que se cree esta regla y listo. Podemos ver que está en verde, o sea que se inició correcto por el puerto 40 y el 443. Le vamos a dar a MySQL Start, nuevamente vamos a permitir el acceso y de esta forma ya tenemos el servicio arriba. Entonces, ¿cómo podemos acceder a Apache? Vamos a venir a nuestro navegador y aquí vamos a escribir localhost. Como podemos ver, acá nos sale una página web, pero esta página se está ejecutando dentro de nuestro equipo, se está hosteando en nuestra máquina. Y gracias a que vemos esta página ejecutándose aquí en nuestro navegador, podemos concluir que todo fue correcto y está funcionando bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si le damos acá, por ejemplo, a PHPMyAdmin, esto lo que nos va a abrir es una nueva página con un gestor de bases de datos que se llama PHPMyAdmin. Ese nos sirve para nuestras bases de datos. Entonces, lo vamos a dejar abierto acá para que hagamos un ejercicio bien chévere con una base de datos y un ejercicio en HTML bien sencillito. Entonces, vamos a darle acá. Y para crear un proyecto usando SAMP, debemos de ir a una carpeta específica de nuestro equipo. Entonces nos vamos a ir al inicio, nos vamos a ir a este equipo, vamos a ver que tenemos disco local y lo vamos a abrir. Acá tenemos la carpeta llamada SAMP, que es la carpeta en la que se instaló nuestro programa. Le vamos a dar doble clic y vamos a ver que tenemos una carpeta llamada htdocs.
Aquí vamos a almacenar todos nuestros proyectos cuando trabajemos con SAMP. Además tendríamos otra forma, otra alternativa de acceder a esta carpeta mucho más sencillo, y es desde el panel de control. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a cerrar esta de acá, y acá desde el panel vemos que tenemos diferentes opciones: configuración, shell, etcétera. Entonces le vamos a dar en esta que dice Explorer. Esta nos va a llevar directamente a la carpeta de SAMP o su carpeta raíz, y aquí debemos de darle a htdocs. Entonces aquí vamos a crear una nueva carpeta, vamos a darle clic derecho, nuevo, carpeta, y le vamos a decir pruebas. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esta carpeta del navegador? Vamos a venir acá y aquí vamos a escribir localhost, pero no va a ser dashboard, sino que la ruta va a ser el nombre de la carpeta en la que vamos a trabajar, que es pruebas. Entonces, como podemos ver, aquí nos dice index de pruebas y no tenemos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear un archivo. Entonces, esta carpeta pruebas la voy a abrir en mi editor de código. La daré a abrir con Code o Visual Studio Code. Aquí le voy a dar que sí, que confío en esta carpeta. Voy a cerrar esto y voy a crear en mi raíz un archivo que se va a llamar index.html y le voy a dar enter. Voy a crear una estructura básica de HTML5 y aquí le voy a escribir pruebas y aquí voy a escribir un H1 que diga hola mundo. Entonces, si nos vamos a nuestro navegador y recargamos, vamos a ver que ahora nuestro sitio se queda en blanco. Y aquí lo siguiente que haré es que voy a habilitar el autoguardado de mi Visual Studio Code. Le daré acá en File, Autosave, esto para que me guarde de forma automática cualquier cambio que yo haga en mi documento. Entonces me voy a ir para el navegador, voy a recargar y voy a ver que al darle a recargar, él directamente me va a mostrar nuestro index, porque es la página principal del sitio, es decir, hola mundo. Entonces ahora sí vamos a crear nuestro ejemplo usando la base de datos. Nos vamos a ir para este que dice localhost, que dice phpMyAdmin, y vamos a crear una nueva base de datos. Le vamos a dar aquí nuevo, aquí le vamos a poner un nombre que va a ser pruebas. Y aquí nos da diferentes opciones de cotejamiento. Yo generalmente uso la que dice UTF-8 General C, que esa debe estar por aquí arriba, esta que tenemos acá. Y sencillamente le vamos a dar crear. Como podemos ver, aquí en el lateral ya tenemos nuestra base de datos pruebas, pero no tenemos ninguna tabla dentro de ella. Entonces vamos a crear una tabla y le vamos a dar aquí en crear nueva tabla. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que va a tener, por ejemplo, 3 columnas, una para el ID, una para el nombre y una para el email. Entonces le diremos número de columnas, 3, y le daremos un nombre a esta tabla. Entonces esta tabla será de usuarios, entonces usuarios, y le daremos crear. Como vemos, aquí nos da la opción de configurar nuestros campos. Entonces la primera, como habíamos dicho, será un ID y esto será de tipo integer o numérico, y le diremos que la longitud de valores será, no sé, por ejemplo de 10, y aquí nos desplazaremos y seleccionaremos que será autoincremental. De esta forma se creará cada vez que ingrese un nuevo registro. Lo siguiente será crear un campo para nombre. Este será de tipo varchar y le vamos a decir que tendrá, por ejemplo, una longitud de 50 caracteres, y con esto bastaría. Entonces lo siguiente sería crear una que sea, por ejemplo, email, y este también sería un varchar que también podría tener una longitud de 50 caracteres, y lo siguiente sería únicamente darle en guardar. Entonces de esta forma, si venimos, podemos ver que nuestra tabla de usuarios contiene 3 campos: ID, nombre e email. Entonces, si quisiéramos crear un nuevo registro, sencillamente vendríamos aquí y le daríamos en insertar. El ID lo dejaríamos que se cree de forma automática y crearíamos únicamente un nombre y un email. Entonces, por ejemplo, Juan, y su email sería juan@sample.com. Y le daríamos continuar, y de esta forma se inserta un nuevo registro. Entonces, si venimos a usuarios, podemos ver que tenemos un registro que creó su ID de forma automática, su nombre es Juan y su email es juanexem. Entonces ya tenemos un registro, ya no necesitamos más. Entonces ahora sí vamos para el HTML. Aquí en nuestro HTML sencillamente debemos de cambiar el título e incluir nuestro archivo de PHP, y eso lo haremos de una forma muy simple. Vamos a ponerle aquí un título como por ejemplo consulta a la base de datos MySQL, y para incluir nuestro archivo de PHP sencillamente debemos de abrir las llavecitas de PHP. Entonces menor que, signo de pregunta, PHP, y aquí le daremos include, y el archivo aún no existe, pero se va a llamar por ejemplo consulta php.php, y cerramos las llaves para indicar que esto es código PHP. Entonces signo de pregunta y signo de mayor que. Entonces de esta forma ya estamos conectando nuestro HTML con el archivo de PHP que en este momento va a existir, así que le daremos aquí new file y le pondremos este nombre, consulta PHP. Entonces lo mismo en nuestro archivo de PHP, que vamos a hacer, vamos a indicar que vamos a trabajar con código PHP. Entonces menor que, signo de pregunta, PHP, signo de pregunta, mayor
qué. Y aquí le daremos un enter. Aquí, como solo vamos a trabajar con PHP, podríamos omitir las llavecitas de cierre, pero lo podemos dejar, tampoco hay ningún inconveniente. Aquí vamos a crear un comentario, vamos a crear la conexión a la base de datos y eso lo vamos a hacer entonces de esta forma. Crearemos una variable, entonces esto lo hacemos con llave, con signo de peso o de dólar y le indicamos un nombre, en este caso con de conexión. Le vamos a decir que va a ser igual a mysqli-connect y dentro de paréntesis indicaremos los datos que necesitamos para poder hacer la conexión. Aquí un punto y coma, entonces lo primero sería indicarle la ruta del servidor, en este caso será localhost, o sea que está dentro de nuestra máquina, entonces dentro de comillas localhost, que agregamos una coma y ahora necesitaríamos el usuario, entonces dentro de comillas le indicaremos el usuario en este momento o cómo está, que sería root, que por defecto viene en esta forma, agregaremos una coma e indicaremos la contraseña, por defecto viene vacía o en blanco, así que sencillamente enviamos las comillas, agregamos una coma y lo siguiente sería indicarle el nombre de nuestra base de datos, que como saben la pusimos pruebas, así que solo necesitamos hacer eso, dentro de comillas indicarle que se llamará pruebas. Aquí me falta una C y por eso hay un error, así que le daré ahí y ya se quita. Aquí podríamos agregar una validación de si la conexión fue exitosa o no, entonces podemos agregar un comentario y el nombre. Entonces aquí le diremos que si la conexión no fue exitosa, y eso lo podemos hacer de esta forma, signo de exclamación y la variable conexión, o sea con, se debe hacer lo siguiente, que será un die y dentro de comillitas enviar un string que dirá error de conexión. Aquí podemos dejar un espacio y lo concatenamos con un punto con mysql connect error. Y aquí deben agregar al final punto y coma. Entonces de esta forma ya en caso de que haya un error vamos a indicar que hay un error de conexión. Ahora vamos a crear la consulta a la base de datos, entonces vamos a agregar aquí el comentario. Vamos a crear aquí una variable para la consulta, se llamará SQL y será igual a la consulta que vamos a realizar a la base de datos. Entonces vamos a decirle que no seleccione todos los usuarios. Entonces sería select asterisco from usuarios. ¿Por qué usuarios? Porque usuarios es el nombre de la tabla que nosotros pusimos en la base de datos. Aquí vamos a agregar un punto y coma y lo siguiente sería almacenar ese resultado. Entonces creamos una variable que se llama result, que será igual a mysql query y le indicamos la conexión para que él se conecte a la base de datos y la consulta que le vamos a hacer. Entonces serían dos parámetros, entonces con de conexión y además de eso nuestra consulta, que sería SQL, y agregamos un punto y coma. Ahora lo siguiente sería verificar si se encontraron los resultados. Entonces en este caso, si encontramos más de un registro, vamos a hacer que esto nos lo pinte en una tabla. Entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Le decimos sí y le indicamos mysql num rows, o sea número de filas, y aquí el parámetro sería result, o sea lo que nos dé como resultado de nuestra consulta es mayor que 0, deberíamos hacer lo siguiente, que sería mostrar los datos en una tabla. Entonces aquí podemos agregar un comentario. Aquí le daríamos hecho, que hecho es como para pintar en pantalla o para imprimir, y aquí le podemos indicar código de HTML, o sea lo que queremos pintar. Entonces ¿qué vamos a pintar? Una tabla, entonces le diríamos table, agregamos un punto y coma y haríamos otro hecho, que tendría la estructura. Entonces tendríamos que crear un tr, que sería una fila, luego un tgead que tenga por ejemplo el ID, otro tgead que tenga el nombre y otro tgead que tenga el email como título, para debajo pintar los resultados. Entonces aquí haríamos así tr y cerramos, entonces tr. Aquí le podemos dar un enter para verlo mejor y aquí necesitaríamos un tgead y este tgead tendría por ejemplo el ID y lo debemos de cerrar de la misma forma. Aquí también debemos de indicar de que esto es un trow y que o sea una fila y que se está cerrando. Esto sería un título y nos faltarían los otros dos títulos, entonces los agregamos aquí abajo. Para no crearlo todo de cero lo podemos copiar y lo pegamos aquí abajito. Entonces este ya no sería el ID sino que sería el nombre y este sería el email. Y así pueden hacer con todos los campos que necesiten. Y aquí vamos a agregar un punto y coma. Lo siguiente que podríamos hacer sería un while para que recorra nuestra consulta y cree un elemento o una nueva fila por cada elemento que encuentre. Entonces eso lo haríamos así, while, y creamos una nueva variable que se va a llamar row y le diremos que será igual a mysqli-fetch-assoc y acá le indicaremos una variable que será resultado, o sea result, la que creamos arriba. Aquí abrimos y cerramos llaves y le indicamos cómo va a imprimir todo
todos estos elementos. ¿En qué? En la estructura que ya creamos anteriormente. Entonces le diremos que nos va a crear un hecho que va a contener un tr. Vamos a agregar un punto y coma y también vamos a crear el de cierre. Entonces control C, lo pegamos, pero a este le agregamos el slash para indicar que esta va a ser la de cierre. Y dentro vamos a imprimir el ID, el nombre y el email. Entonces le diremos hecho, le indicamos que este será un td, lo concatenamos con punto y le indicamos que nos traiga la fila, o sea la row, la variable que creamos. Dentro de corchetes nos debe traer, por ejemplo, el primer dato que sería el ID y lo concatenamos con el cierre de esta etiqueta del TD. Entonces podemos venir, copiar y pegar, pero le agregamos la de cierre y agregamos un punto y coma. Y esto mismo haremos por los demás elementos que necesitamos imprimir, que sería nombre, email. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y en vez de ID necesitaría nombre y necesitaría email, que no son más que los datos que tenemos en nuestra base de datos. Por ejemplo, nombre y email. Al final de este while necesitamos crear la etiqueta de cierre para la tabla, entonces podemos copiar esto, control C y control V, pero ya saben, le indicamos que esta es una etiqueta de cierre. Y en caso de que no encontremos ningún dato, también debemos de crear una opción, entonces le diremos un else, donde indicamos un hecho, que ya saben que esto es para imprimir, entonces imprimimos un texto que diga no se encontraron resultados. Y aquí agregaremos un punto y coma. Lo siguiente será es bastante importante, y es que luego de hacer toda la consulta de la base de datos la debemos de cerrar, entonces eso lo hacemos aquí al final, agregamos un comentario que diga, por ejemplo, cerrar la conexión a la base de datos y le diremos mysqli-close y ya saben, agregamos punto y coma. En PHP siempre debemos cerrar con punto y coma y acá debemos indicar la variable con la que nos conectamos a la base de datos, que ya saben que es con. Entonces de esta forma ya cerramos la conexión a la base de datos. Entonces si nos vamos a nuestro navegador, venimos a pruebas y recargamos, podemos ver que no tenemos ningún resultado y vamos a ver por qué. Y es porque puse index.html y no, falso, debe ser index.php si vamos a trabajar con PHP. Entonces le vamos a dar rename, vamos a cambiar el nombre de la extensión únicamente por PHP. Entonces de esta forma, si recargamos el sitio, podemos ver que nos dice not found y es porque le estamos indicando que es un index.html. Entonces debemos de cambiar la extensión a PHP y le damos nuevamente enter. Y como podemos ver, nos trae el registro de nuestra base de datos. Estamos yendo a nuestra base de datos y estamos consultando. Si agregáramos más registros en nuestra base de datos, los podríamos ver reflejados acá. Entonces si vamos allá y agregamos registros, ya saben, en insertar y luego en continuar, estamos agregando un registro. Entonces podemos agregar muchos más para verlos en pantalla. Entonces si venimos a la tabla de usuarios, podemos ver que tenemos 3 registros. Ahora si vamos a nuestra página, la que acabamos de crear, y recargamos, podemos ver que estamos haciendo la consulta y lo estamos pintando en pantalla. Entonces, como puedes ver, tu primer proyecto no fue solo un hola mundo, sino que también pudiste hacer una consulta a una base de datos y pintarla en pantalla usando PHP y HTML, porque PHP funciona en conjunto con HTML para hacerlo mucho más robusto, porque acá realmente tenemos código HTML donde estamos incluyendo una página de PHP. Tranquilamente ustedes podrían venir aquí a consulta y traerse todo este código y agregarlo aquí en esta parte de acá. Si nosotros venimos aquí, lo copiamos todo con sus llaves, damos control C y quitamos este que dice acá include, aunque me parece mucho más ordenado tenerlo aparte, y lo pegamos y venimos al sitio y recargamos, podemos ver que el resultado sigue siendo el mismo, porque sería como un HTML con esteroides, un HTML con PHP. Pues aquí le podríamos dar aquí en format document para que se organice y listo, se vería mucho más bonito. Sin embargo, prefiero la forma en que está separado, pero espero que este ejercicio les haya gustado y les sea de ayuda, que puedan haber instalado su XAMPP y que hayan aprendido cómo crear su primer proyecto usando PHP y HTML. Por cierto, siempre es importante que cuando terminen de trabajar con su servidor lo cierren, y la forma correcta sería venir al panel y darle en stop y esperar a que los servicios terminen de ejecutarse, y luego sencillamente le van a dar quitar o en la X cerrar, y de esta forma lo cerrarían de forma correcta para que de pronto no se les quede ejecutando y consumiendo el puerto que necesitan estos servicios. Si por alguna razón cuando van a ejecutar el servicio no funciona, pueden mirar si tienen algún programa en ejecución que les esté impidiendo, entonces sencillamente le van a dar clic en quitar o cerrar. Además de eso, si tienen algún problema con la ejecución de los servidores, o sea, los servicios no suben o dicen que el puerto está siendo ejecutado, ustedes sencillamente pueden reiniciar su equipo para que algún otro programa que esté ejecutando ese puerto en ese momento deje de hacerlo y inmediatamente su equipo inicie, abren XAMPP y ejecutan su servidor. Entonces espero que esto les haya servido y nos vemos en un próximo video.